Hola muchachos, en esta ocasión vamos a trabajar con lo que son las capacidades de almacenamiento de una computadora. Estos términos son muy importantes, porque tú que trabajas en una computadora debes de saberlos. Tú que usas una USB también debes de saber qué es eso de capacidades de almacenamiento. Y así, hay varios dispositivos que nosotros utilizamos que utilizan lo que son el kilobyte, el megabyte, el gigabyte y el terabyte. Con todo esto, ¿qué queremos decir? Vamos a verlo a continuación. Fíjate bien en el video que voy a presentar. Después lo vamos a analizar un poco y te voy a ir presentando todavía más información de algunos dispositivos de los que te estoy mencionando. Pero ¿qué crees? Con esta información me vas a crear una presentación en PowerPoint con toda la información que yo te dé. ¿De dónde vas a sacar la información? Aparte de lo que yo diga, pues de internet. Por eso es muy importante que todo lo que voy a explicar yo lo entiendas primero. Y luego, para que formules ya tu presentación en PowerPoint, pues realmente tendrás que meterte a internet, buscar los términos que yo te expliqué, ponerlos en PowerPoint y acompañarlos de algunas imágenes. Y así es como vas a lograr hacer tu presentación en PowerPoint. Esa va a ser tu tarea. ¿Sí? Vamos a continuar. Fíjate bien. Pon atención, por favor. Primero vamos a ver este video. Obsérvalo con atención. Quiero que veas claramente todo lo que te da a entender. Es muy importante cómo lo interpretes. Así que, fíjate, cómo te menciona un bit, un kilobyte, un megabyte, un terabyte, para que no tengas ningún problema después. ¿Vale? Observa cuánto es lo que indica cada cosa de lo que se menciona. Listo. Lo que acabas de ver es para que te des una idea desde dónde comienza todo y hasta dónde vamos, ¿sí? O de hecho hay mucho más que ver todavía de esto. Observa con atención. Aquí abajo nos especifican que un byte es cualquier cantidad de letras, números y símbolos que normalmente llegamos a tener en una computadora. Es decir, un byte puede ser una letra, un número o un símbolo. Esto nos está diciendo, fíjate bien aquí, dice un byte puede ser cualquier letra. En otras palabras, cualquier número o símbolo en una computadora. Y esto está formado a través de 8 bits. Cuando se habla de bits, estamos hablando de un 0 y un 1. Un 0 y un 1 es la representación mínima de almacenamiento que se tiene guardado en una computadora. Cuando 8 bits se juntan, forman a un byte. Y posteriormente se dice la palabra o término kilobyte. Kilobyte se refiere a miles de bytes. Kilo es de mil, miles de bytes. Es decir, miles de letras, números o símbolos en un dispositivo. Luego está el megabyte. Cuando se habla de mega, estamos hablando de millones, millones de bytes. Entonces, esto es superior a lo anterior que acabamos de mencionar. Aquí se trabajaron miles, acá se trabajan millones. Eso quiere decir que ya estamos hablando de muchísima información. Luego de los megabytes vienen los gigabytes. Y los gigabytes, por lógica, entonces ya son mucho más que los megas. Si acá eran millones, acá son miles de millones. Y posteriormente vienen los terabytes. Y fíjate aquí,
Los terabytes nos están indicando billones. Aquí hablamos de billones. ¿Esto qué quiere decir a resumidas cuentas? Que tú, cuando estés trabajando con una USB, cuando estés trabajando con una computadora, por lo general, vas a escuchar estos términos: megabytes, gigabytes y terabytes. Si te dicen, es que mi USB es de 4 gigabytes, estamos hablando de que en ella se pueden guardar miles de millones de bytes. Son miles de millones, ¿sí? Si te dicen, no, pues es que mi disco duro de la computadora tiene una capacidad de 1 terabyte o de 2 terabytes, estamos hablando de que son 1 billón o 2 billones como capacidad de almacenamiento. Entonces, en otras palabras, esto es muchísimo espacio en la computadora para que puedas grabar ahí lo que quieras, todo lo que tú quieras. Videos, música, trabajos, dibujos, fotos, lo que se te ocurra. Eso es a lo que se refiere cada una de estas terminaciones que estamos mencionando aquí. Ahora bien, vámonos a otra cosa. Aquí, si te das cuenta, hay puras USB y tarjetas de memoria. Estas son las que utilizamos comúnmente. Las utilizamos en la computadora, las utilizamos en el celular o en las cámaras. Cada una de ellas tiene una diferente capacidad de almacenamiento. Es decir, a unas les caben más información y a otras les caben menos información. Pero no se refiere al tamaño, no porque esta sea más grande que esta otra, podamos decir que a esta le cabe más que a esta. No, eso va a depender de cómo esté etiquetada la memoria. Esta memoria puede ser de 1 giga y esta puede ser de 2 o 4 gigas. Eso significa que a esta le cabe más información que a esta otra. Esta es una USB y esta es una tarjeta de memoria para celulares por lo general. Entonces, no nos vayamos con la finta de que por el tamaño le cabe más, ¿sí? Luego dice aquí, antes de que usáramos nosotros las USB o las tarjetas de memoria, existían las cintas magnéticas y los discos flexibles. Estos discos flexibles, o llamados también disquetes, eran donde nosotros guardábamos información hace muchos años, ¿sí? Quien tenía un disquete o quien tenía una cinta magnética en sus manos, podía decir que aquí se grababa mucha información. Pero lógico, esto ha evolucionado y por lo tanto a estos disquetes y a estas cintas magnéticas, pues prácticamente se les fueron dejando atrás, hasta quedar obsoletos. Estos ya no se ocupan, pero sí es importante que ahorita que yo te los estoy mostrando, entiendas, aquí se guardaba información, acá también se guardaba información, solo que a estos les llamaban disquetes y a estos les llamaban cintas magnéticas. Luego, con el paso del tiempo, pues lógicamente todo ha evolucionado. Eso significa que ahora empezaron a salir nuevos dispositivos de almacenamiento. Y los dispositivos de almacenamiento que estamos viendo aquí son los discos duros internos y los discos duros externos. Aquí es donde tu computadora guarda toda la información que tú manejas, que tú procesas, ¿sí? Aquí también, solo que este es el disco duro que va dentro de la computadora y este es el disco duro que andan trayendo de un lado para otro como si fuera una USB. Solo que estos dispositivos de almacenamiento guardan grandes cantidades de información, grandes, grandes, así como lo oyes. Es decir, si un disco duro que tú tienes en tu computadora ahorita menciona 500 gigas, son 500,000 millones de bytes. A eso se refiere. Estamos guardando una cantidad exagerada de información aquí. Y puede ser un disco duro interno o puede ser un disco duro externo. Pero algo que sí te tiene que quedar bien claro es que 500 gigas en la actualidad se puede decir que es mucho, pero a la vez también poco. Porque ya de 500 gigas pasamos a 1 terabyte.
y después pasamos a 2 terabytes, y luego a 3 terabytes, 4 terabytes, 5 terabytes, 6 terabytes. Es decir, va creciendo la capacidad de almacenamiento, por decirlo de esta manera. Es para que tú me entiendas lo que yo te estoy diciendo. Ahora, no son los únicos lugares donde guardamos información. También guardamos información en los CDs. ¿Ya los viste? Pueden ser CDs normales, pueden ser DVDs o pueden ser Blu-ray. Estos discos ya están desapareciendo, aunque no se dejan de utilizar en la actualidad. Luego, también guardamos información, como te decía hace un rato, en las tarjetas de memoria. Estos son los lectores donde se ponen las memorias. Y bueno, volvemos a los USB. Si tu USB dice aquí 1 giga, 1 giga ya es muy poquito espacio para guardar información. Así es como lo debes de entender tú. Si dice 2 gigas, también es poquito espacio. Pero si dicen 4 gigas, pues ya se puede guardar una gran cantidad de información. Pero de 4 gigas pasamos a 8 gigas, ya se duplica. Eso quiere decir que ahora 8 gigas ya es una mejor memoria. Ya puedes guardar muchísimo más información. Y así sucesivamente. Hay memorias de 16 gigas, de 32 gigas, de 64 gigas. ¿Te das cuenta cómo va cambiando la capacidad de almacenamiento? Y sigue siendo el mismo tamaño, ¿eh? Luego, estas son las memorias. Igual, estas memorias pueden llegar a tener cierta capacidad de almacenamiento. Bueno, y te vas a dar cuenta en el etiquetado que trae. Una memoria de estas podría ser de 2 gigas, de 4 gigas, pero ve, es otro modo de guardar información en los dispositivos. Aquí se dice que dentro de ellas tenemos una memoria SD, una mini SD o micro SD, ¿sí? Una MMC, una memory stick o una compact flash. Y esto es importante. Tú tienes que buscar cuál es una memoria SD, cuál es una mini SD, cuál es una micro SD y así sucesivamente. Esto lo tienes que buscar tú en internet. Sigamos. Mira, las SD para las cámaras. Aquí es donde guardamos la información. Aquí se guarda información. ¿Te das cuenta? Aquí dice 1.0 gigas. Esta es una memoria de 1 giga, lo cual significa que para lo que hoy realmente trabajamos es poca capacidad de almacenamiento. Igual podría ser de 2 gigas. Entonces ya tiene mucho mayor capacidad de almacenamiento. Cuando yo hablo de esto, estoy diciendo, entre más capacidad de memoria tenga una de estas, más información puedes guardar, más fotos puedes guardar. ¿Sí? Seguimos. Mira, una micro SD, o bueno, una mini SD. Esta marca 2 gigabytes. Ve el tamaño. Son de las que normalmente a veces ponemos en los celulares. ¿Sí? Y aquí nos está hablando de que tiene una capacidad de 2 gigas. Por lo tanto, pues cabe bastante información, ¿eh? Son 2 gigas realmente. Entonces, no está tan mal. Ni tan bajo ni tan alto. Otro dispositivo, mira. En este dispositivo, aquí dice, ahora sí dice micro SD. ¿Ve? Ya es una memoria más pequeñita, se puede decir. Pero estas, pues también tienen cierta capacidad. Ojo, quiero que veas que aquí dice 2 gigabytes. Y una de estas, pero de las anteriores, dice 512 megabytes. Aquí son megabytes, aquí son gigabytes. Recuerda que megabytes son millones y gigabytes son miles de millones. Entonces acá se guardan miles de millones y acá solamente miles. Por eso esto representa una capacidad más grande. Los celulares, mira. Aquí dice 64 megas. Ojo, megas, no gigas. Aquí son 64,000. ¿Y esto qué quiere decir?
pues que no se puede guardar tantísima información como tú quisieras. ¿Por qué? Porque esta es una memoria ya viejita. Aquí está una cámara, observa, es una cámara fotográfica y a estas cámaras fotográficas también les ponen memorias, ¿sí? Aquí nos dice que es una memory stick. Esta es una memory stick, mira, y su capacidad de almacenamiento es de 1 giga. Por lo tanto, su capacidad de almacenamiento, pues no es mucha que digamos. Sí, sí caben muchas fotos, pero como normalmente hoy las vemos, 1 giga ya es poca capacidad de almacenamiento. Bueno, hasta ahí. Vamos a ver otra cosa. Mira esto. Se dice que los dispositivos de almacenamiento, ¿qué son? Pues son componentes que leen y escriben datos en los medios. ¿Cuáles medios? Pues en los medios de almacenamiento que tenemos en las computadoras, en los celulares, en los Xbox, en todos los aparatos que realmente utilizamos. Esos son los dispositivos de almacenamiento. Ahora, hay varios tipos de memorias, pero bueno, aquí nos menciona una memoria ROM y una memoria RAM. La memoria ROM la tienen todos los dispositivos, pero esa no es una memoria que tú andes cargando de aquí para allá. La memoria ROM es una memoria interna de la máquina o del aparato para que guarde ahí toda la configuración del mismo sistema. Pero hay otra memoria que es una memoria interna a la que comúnmente decimos memoria RAM. La memoria RAM, como su nombre lo dice aquí, es una memoria de acceso aleatorio, así es como se le conoce. Esa memoria RAM es una memoria integrada en todos los dispositivos. La memoria RAM, por lo general, viene en los celulares, por lo general viene, por ejemplo, en algunas cámaras, ¿sí? Para guardar un poquito de información sin necesidad de que tú le pongas una tarjeta. Hasta ahí, nada más. Eso es algo que quiero que entiendas. Entonces, una memoria RAM es la memoria interna de un dispositivo. Punto. ¿Sí? Luego tú ya le pones otra memoria para que pueda seguir guardando más información. Ahora, mira aquí. Aquí se está hablando de un disco duro. Los discos duros, por lo general, vienen en las computadoras laptop y en las computadoras de escritorio. Esto es un disco duro. Los discos duros guardan toda la información que nosotros generamos al estar trabajando con la computadora. Si tú le instalas un programa a tu computadora, se guarda aquí. Si tú le instalas un programa, digamos, a tu laptop, el programa se guarda aquí. Y luego, ya que empiezas a utilizar esos programas, pues tú empiezas a generar archivos. Todos los archivos que tú vas generando, aquí se van guardando. Un disco duro se dice que es el dispositivo de almacenamiento más grande que puede manejar una computadora. Y la realidad es que es así. En los discos duros, nosotros guardamos todo lo que hacemos. Pero como te decía, existen discos duros internos y existen discos duros externos. Estos son discos duros internos porque ahí se quedan, no te los llevas a ningún otro lado. Los discos duros externos son aquellos que andan trayendo de un lado a otro para ir guardando información, como si fuera una USB. Luego, antes decíamos una disquetera. La disquetera es como lo que tú ves aquí. Una disquetera era un lector de disquetes. Aquí metías tu disquete para que la computadora guardara información. Estos fueron de los primeros que salieron para ir guardando poquita información y andárnosla llevando de un lado para otro. Que bueno, en sus tiempos se decía que era mucha información. Hoy decimos es bien poquita información. De hecho, las USB reemplazaron a este dispositivo, porque ahora inclusive en una USB puedes guardar mucha información. Ahora, otro, tenemos las unidades de CD. Antes se decía que las computadoras podían trabajar con CDs por lo regular, pero los CDs, aunque se siguen utilizando todavía,
ya están siendo desplazados, ya casi no se están utilizando en las computadoras. Sí, todavía por ahí vemos algunos, pero ya no es tan común, por decirlo de esa manera, que alguien utilice un CD en su computadora. Lo que sí te tiene que quedar claro ahorita es que el CD es otro dispositivo de almacenamiento donde nosotros guardamos información. Bueno, de cierta manera, aquí se guarda, pues, poca información. O si lo quieres ver también así, mucha información, dependiendo si estés trabajando con un CD o con un DVD. En un CD normal se guarda poca información. En un DVD se guarda mucha información. Y en un Blu-ray, pues se guarda muchísimo más información. Pero estos dispositivos ya casi no se están utilizando. Mira, también se dice que en los CDs existen los CD-RW. Los CD-RW son discos magnéticos, de alguna manera, que guardan información una y otra y otra y otra y otra vez. Es decir, RW significa regrabable. Para nosotros esto es regrabable. ¿Eso qué quiere decir? Que al disco le grabas una cosa ahorita, al rato se la borras y le puedes grabar nueva información. ¿Ya le grabaste información? Bueno, se la puedes volver a borrar y volver a escribir nueva información. Esos son los CD-RW. Entonces, para que cuando tú veas que dice CD-RW o DVD-RW, es a un disco que le puedes estar grabando y borrando información a cada rato. Aquí están los DVD, mira. Nosotros hablábamos de un DVD. Cuando tú escuches DVD, es un disco que por lo general se utiliza para guardar videos o música. En este caso, mucha música o videos, principalmente videos, ¿sí? Aquí hay un DVD RW. Ahora, creo que ya te quedó claro. Cuando nosotros hablamos de un RW, estamos diciendo que es un disco al cual le puedo estar grabando y borrando información. Pero aquí dice grabadora de DVD. La grabadora es el aparato que lee esos discos. Mira, así es como eran antes. Hoy, esto ya no existe. Todo va pasando de moda. Todo se va quedando atrás. Es decir, que nosotros tenemos que irnos actualizando. Los aparatos llegan a una fecha o a algún momento en el que se vuelven obsoletos. Ya no sirven para lo nuevo que acaba de salir. Entonces, aunque esté muy cuidadito tu aparato, va a llegar el momento en que ya no va a servir para nada. Vas a tener que cambiarlo por otro, por uno de los que están trabajándose en la actualidad. Entonces, ¿por qué lo pongo aquí? Pues porque tengo que darte a entender que no porque ahorita tú compres un aparato, crees que te va a durar toda la vida. No, conforme pasa el tiempo, va a ir quedando obsoleto. Y entonces vas a tener que comprar otro. Pero mientras, este aparato ya dio lo que tenía que haber dado. Ya se utilizó para lo que tenía que haberse usado. Pero si tú lo compras y nada más lo guardas ahí, pues nunca se usó para nada. Pero por lo mismo también ya se quedó obsoleto, ya no te sirve. Ahora vas a tener que comprar otro. Por eso las cosas se deben de utilizar. ¿Sí? Seguimos. Mira, estos son los lectores de tarjetas de memoria. Estos lectores de tarjetas de memoria son para que cuando tú sacas la memoria de tu celular, la metes aquí, en alguno de estos. Y la computadora te puede mostrar todo lo que tienes guardado ahí. Para eso sirven estos lectores de memoria. Estas son las memorias que entran ahí, mira, todas estas. ¿Sí? Tú sacas la memoria de tu celular, de tu cámara fotográfica o de tu cámara de video, sacas de ahí la memoria y entonces las metes así en estos lugares para que la computadora te muestre lo que grabaste como video o las fotos que tomaste. Y o vamos, las metes ahí para sacar la información de esas memorias y dejarlas guardadas en tu computadora. Así ya no
tienen nada de información y las puedes seguir reutilizando en tus dispositivos. Luego, mira, tenemos lo que son las USB. Tú ya sabes lo que es una USB. Para nosotros una USB ahorita es lo más común. Una USB es donde guardamos toda nuestra información. Y esa información la podemos andar trayendo de un lado para otro. Esto ha reemplazado a muchos dispositivos que anteriormente se trabajaban. Como por ejemplo a estos, mira. Aquí tenemos cintas magnéticas. Estas cintas magnéticas eran las que se utilizaban antes. Aquí guardábamos nosotros videos, películas. Hoy esto quedó obsoleto, esto ya es para la basura, esto ya no se usa. Y aunque esté bien cuidadito, ya no hay aparato que los lea. Ya se quedaron ahí. Y bueno, si nos seguimos actualizando, ya no vas a usar ahora ni siquiera USB. Ahora vas a utilizar algo a lo que nosotros llamamos la nube. La nube es un espacio en Internet. Es un lugar en Internet donde nosotros ahora guardamos nuestra información. Ya no la guardamos en el disco duro, ya no la guardamos en un CD, ya no la guardamos en una USB. Ahora todo se va a la nube. Allí es a donde nosotros dejamos guardada la información para que después la podamos leer pues en la computadora o en tu celular o en algún otro aparato. Solamente este debe de tener conexión a Internet para que puedas bajar de ahí la información que tú guardas. A eso se refiere el almacenamiento en línea y es a lo que nosotros le llamamos la famosa nube, ¿sí? O bueno, inclusive no solamente la nube como tal, sino por aquí, por ejemplo, nos dice que el email, los correos que te llegan, los correos también son un lugar en Internet, ahí también se guarda información. Y esto es algo que pues se supone tú debes de ir manejando conforme pasa el tiempo, por eso hay que irse actualizando. Si tú no te actualizas, realmente vas a quedar obsoleto, ¿sí? Y bueno, siguen habiendo muchas preguntas, muchas. Y eso es algo que vamos a comentar nosotros en clase. Por ejemplo, dice aquí, ¿qué tiene mayor capacidad de almacenamiento? Yo te podría decir, ¿una USB o un disco duro? Aquí te dice, ¿un disco duro o un disquete? Bueno, ¿quién tiene mayor capacidad de almacenamiento entre estos dos? Pues el disco duro. Eso significa que en un disco duro puedes guardar muchísimo más información que en un disquete. El disquete ya es un dispositivo obsoleto que ya no se trabaja actualmente. Otra pregunta, ¿qué tipo de memoria es solo de lectura? La memoria de solo lectura viene siendo la memoria ROM. La memoria ROM es la que tiene toda la configuración del sistema de tu aparato. Y la memoria RAM es donde nosotros guardamos, o sí, guardamos nuestra información temporalmente, mientras que la máquina está encendida. Mientras que la máquina está prendida, ahí se va guardando información. Cuando tú apagas la computadora, todo lo que estaba aquí guardado se pierde. Pero esa es memoria RAM. Y la memoria ROM, esa es otra. ¿Sí? RAM es memoria de acceso aleatorio y ROM es memoria de solo lectura. Entonces, la pregunta fue, ¿qué tipo de memoria es de solo lectura? Pues la ROM. Y bueno, así hay muchísimas cosas todavía. Entonces, veamos. Todo esto que yo te acabo de explicar es simplemente para que te des una idea. ¿Sí? Es importante que este video que ahorita estás viendo lo regreses una y otra vez para que entiendas un poco de lo que te estoy hablando, porque de esto vamos a trabajar en clase muchas cosas. Yo ahí te voy a dar una mayor explicación, pero yo necesito que lleves estos conocimientos previos para ese día. Entonces, vuelvo a repetirte, tu tarea es hacerme una presentación en PowerPoint. Me vas a hacer una presentación con toda esta información que yo te acabo de dar. Va a ser una información sencilla ahorita. Después ya va a tener otro grado de dificultad, ya va a tener que ser un poquito más compleja. Pero con esto, por ahorita es suficiente.
digamos que va a haber una segunda o tercera parte de todo esto que te estoy diciendo. Pero con esto es suficiente por ahorita. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Estudia mucho, por favor, lo que te acabo de explicar. Y ya aclararemos dudas en nuestra clase presencial, en la videoconferencia que nosotros tenemos. Pero espero que, por favor, hayas hecho tu trabajo como te lo pedí. ¿Sí? Estúdialo, haz tu presentación y nos vemos la siguiente semana. ¿Vale? Cuídense mucho, muchachos. Hasta luego.